Imagina construir el futuro con tus propias manos, en un garaje, sin dinero, sin fábrica, sin nadie que crea en ti, y que el mundo entero termine copiando tu idea sin saber que tú la tuviste primero. Eso es exactamente lo que le pasó a un hombre llamado Fred Bergholt, y su historia es una de las más injustas y fascinantes que vas a escuchar en la historia del automóvil. Quédate hasta el final, porque esto no es solo un auto, es la prueba de que la visión de una sola persona puede adelantarse décadas a su época, aunque el reconocimiento nunca llegue a tiempo. Corría 1936, y mientras las grandes marcas seguían fabricando autos con formas cuadradas y torpes, Fred Bergholt ya estaba pensando en el futuro. Este auto no nació dentro de una corporación gigante ni fue diseñado por un comité de ingenieros. Nació en la mente de un solo hombre, y para entender por qué era tan especial, hay que mirar hacia atrás. Durante los años 20, Bergholt se dedicó por completo a la aeronáutica, construyendo planeadores y aviones junto a su hermano. Y ese detalle lo cambia todo, porque cuando ves el Streamline hoy, no estás viendo solamente un automóvil, estás viendo pensamiento de aviación aplicado a 4 ruedas. Las curvas suaves, la silueta fluida, la obsesión con el aire, todo eso refleja a alguien que entendía que el aire no es solo algo que atraviesas, sino algo con lo que puedes trabajar a tu favor. Y en la mitad de los años 30, esa mentalidad era prácticamente inexistente en el mundo automotor. El resultado fue una forma que se veía radicalmente diferente a cualquier cosa que circulara por las calles en esa época. El Bergholt Streamline rompió con la fórmula tradicional de guardabarros separados y proporciones rígidas, y en su lugar presentó una carrocería completamente integrada, donde las alas se fundían directamente con los paneles, creando una forma ancha, suave y absolutamente deliberada. Uno de esos guardabarros incluso escondía la llanta de repuesto, un detalle que demuestra cuánto cuidado se puso en cada elemento. Al frente, una parrilla inclinada tipo cascada se recostaba hacia atrás sobre la carrocería, reforzando esa sensación de movimiento incluso cuando el auto estaba completamente detenido. El techo caía limpiamente hacia la parte trasera, formando un perfil fastback que no solo impactaba visualmente, sino que tenía un propósito aerodinámico real. A simple vista, el auto parecía más largo y más bajo que la mayoría de los sedanes de principios de los 30, con una longitud cercana a los 180 o 190 pulgadas, y una postura amplia que le daba tanto presencia como estabilidad. Por dentro, el Streamline reflejaba esa misma filosofía de cohesión y artesanía, aunque la documentación exacta sea limitada. El interior fue hecho completamente a mano, lo cual significa que los materiales y el diseño fueron pensados a la medida y no producidos en masa. Todo indica que el tablero era simple pero elegante, con instrumentos analógicos que incluían un velocímetro central, presión de aceite y temperatura. Los asientos habrían sido diseñados para la comodidad en viajes largos, probablemente tapizados en cuero o telas de alta calidad, típicas de la época. El techo aerodinámico pudo haber reducido un poco el espacio para la cabeza comparado con los autos más rectos, pero también generaba una sensación más envolvente, casi como un capullo protector para los pasajeros. Las ventanas laterales grandes y un parabrisas ligeramente curvo habrían mejorado la visibilidad frontal sin sacrificar el perfil aerodinámico, haciendo que la experiencia de manejo se sintiera mucho más moderna que la de cualquier otro vehículo de su tiempo. Debajo de esa carrocería elegante, el auto estaba construido sobre un chasis de sedán Ford de 1932, lo cual nos da una idea mucho más clara de su base mecánica. La potencia venía de un motor V8 de 65 caballos de fuerza, específicamente el famoso diseño Flathead que Ford acababa de introducir y que rápidamente se convirtió en uno de los motores más influyentes de toda su era. Este motor ofrecía torque confiable y un funcionamiento suave, convirtiéndolo en una opción práctica para un vehículo construido a mano como este. Con tracción trasera y una estructura relativamente liviana,
estimada entre 2.600 y 3.000 libras, el Streamline seguramente ofrecía un rendimiento firme y confiable, más enfocado en la estabilidad que en la velocidad pura. Combinado con una transmisión manual de 3 velocidades, típica de la época, habría entregado una entrega de potencia suave y predecible, ideal tanto para la ciudad como para las carreteras abiertas. Aquí el verdadero protagonista no era la aceleración, sino la eficiencia, y es justo ahí donde el diseño realmente daba resultado. Gracias a su forma aerodinámica, el auto habría experimentado mucha menos resistencia del aire comparado con los vehículos convencionales, permitiéndole mantener la velocidad con menos esfuerzo del motor. Se estima que podía alcanzar entre 70 y 80 millas por hora, una cifra completamente respetable para la época, especialmente considerando su potencia modesta. La carrocería larga y la postura ancha probablemente ayudaban a mejorar la estabilidad en línea recta, mientras que la suspensión, basada seguramente en ejes rígidos y ballestas, ofrecía un andar firme y duradero, perfecto para los caminos de los años 30. Esta combinación convirtió al Streamline en mucho más que un experimento, en un automóvil genuinamente funcional para el uso diario. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más dolorosa, porque Bergholt terminó su Streamline justo cuando el mundo automotor comenzaba a explorar ideas similares, pero a mayor escala. En enero de 1933, Pierce Arrow presentó el Silver Arrow en el Salón del Automóvil de Nueva York, un auto que dejó a todos boquiabiertos con su diseño fastback elegante y sus proporciones modernas. Y en muchos sentidos, la creación de Bergholt estaba a la par en innovación, e incluso podría decirse que la superaba en elegancia. Pero a diferencia de Pierce Arrow, Bergholt no tenía el respaldo de ningún fabricante grande, y eso lo cambió absolutamente todo. Intentó vender su diseño a varias marcas automotrices, pero la respuesta siempre fue la misma. La idea era demasiado radical para producirla en masa. Y entonces, casi de inmediato, el mundo lo alcanzó sin él. En 1934, Tatra lanzó el T-77, desarrollado por Hans Ledwinka y Paul Jarray, reconocido ampliamente como el primer auto de producción diseñado usando pruebas de túnel de viento. Casi al mismo tiempo, Chrysler lanzó el Airflow, otro intento audaz por llevar la aerodinámica al automovilismo masivo. Estos autos ganaron atención, generaron controversia y terminaron asegurando su lugar en los libros de historia. Mientras tanto, el Streamline de Bergholt, a pesar de ser igual de visionario, quedó olvidado en las sombras. Se convirtió en una de esas ideas que llegaron un poco antes de tiempo, perdiendo su momento no por falta de talento, sino por falta de respaldo industrial y de las conexiones correctas. Pero, a pesar de todo eso, el auto nunca desapareció. Bergholt siguió usándolo como su vehículo personal durante muchos años, y eso dice muchísimo tanto de su practicidad como de la fe que él mismo tenía en su propia creación. No era solo una pieza de exhibición ni un experimento cualquiera, era un automóvil funcional que demostraba su concepto todos los días, en la vida real. Después de su muerte en 1978, la propiedad pasó a manos de su viejo amigo Harlow Loney, y el auto se mantuvo conservado en lugar de perderse para siempre. Años después se llevó a cabo una restauración cuidadosa que se completó en 1993, devolviéndole al vehículo su forma original mientras se respetaba toda su historia única. Hoy en día sigue en manos de la familia Loney, pasando de generación en generación, asegurando que esta pieza tan rara de innovación automotriz siga existiendo para que nosotros la conozcamos. Al final, el Bergholt Streamline es un recordatorio poderoso de algo que todos deberíamos tener presente. La historia no siempre premia a quien tuvo la idea primero, pero eso jamás le quita valor a esa idea. Nos demuestra que la innovación puede nacer en silencio, fuera de las grandes corporaciones, impulsada únicamente por la curiosidad y la pasión de una sola persona.
Cuando hoy ves autos modernos con carrocerías suaves e integradas y una eficiencia aerodinámica impresionante, queda clarísimo que Bergholt no estaba solamente experimentando, estaba anticipando el futuro con años de ventaja. Y si te gustan las historias como esta, donde creadores olvidados rompieron límites mucho antes de que el mundo estuviera listo para ellos, no olvides suscribirte al canal, porque todavía quedan muchísimas máquinas increíbles e historias sin contar esperando a ser descubiertas.